Saludos desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Digo para el mundo porque la cantidad de venezolanos que nos están viendo es impresionante. Porque lo sostengo, lo mantengo y me bato a tiros para comprobar que es verdad. Los venezolanos, estén donde estén, están pendientes de su país, de lo que ocurre. Más ahorita que la cosa está... Semana Santa, que debería ser para la reflexión, no, es para la represión. Dice Luis Vicente León que esta represión de Maduro lo está matando, le está matando la revolución. Porque convirtió lo que Chávez llamaba la revolución bonita, la convirtió en una sola diplomamentación, en unos guardias nacionales tirando bombas a una clínica donde hay un bebé, con una cantidad de... Ya hay dos muertos. Se los decía yo ayer. Bueno, comienza la cosa, las piedras, los gases, pero llega un momento en que es indetenible eso y la violencia que está en el enfrentamiento policía-manifestante termina por producir muertos, sobre todo porque las bombas esas cuando las disparan, si las tiras de un helicóptero, le dejan en la cabeza a alguien, lo matan. Es el gobierno el responsable de esta enorme represión. Primero en términos políticos, porque Maduro cree que los demás son pendejos. Ay, voy a hacer elecciones regionales. Bueno, tenemos no sé cuánto tiempo diciéndote que las hagas. Te planteamos el revocatorio y no quisiste. Entonces ahora que te ves con la soga al cuello, entonces ahora sí. Y hay mucha gente que habla de que es una trampa, de que no está claro, que hay que seguir en la calle, que hay que tumbar a Maduro, ya aprovechar el viento, etc. Pero eso todo se origina en la poca transparencia del gobierno. Que el gobierno es capaz de ser sincero, verdadero, habla de diálogo y es una farsa. Ayer Maduro en La Habana, que ya además el irse a La Habana a pedir respaldo, es el peor lugar donde puede haber ido Maduro, a reunir al ALBA en La Habana. Además su intervención es muy patética, porque todo se resume a un invento del imperio, a la intención de las grandes potencias de derrotarlo a él, que está al lado del pueblo y de los pobres y de la revolución. Entonces él no tiene ningún error, él no mete la pata, él no produjo la sentencia del tribunal que causó todo este revuelo. Porque hay que decir la verdad, esa política de dejar a la Asamblea Nacional la victoria del pueblo por debajo es una política de responsabilidad directa de Maduro. Porque es verdad que el tribunal se pasó de límite cuando agarró las funciones de la Asamblea y eliminó la inmunidad parlamentaria. Pero antes, ¿qué había hecho? La había declarado en desacato, la habían desconocido, ninguna de las leyes la habían aprobado, de manera que el golpe de Estado lo fueron dando de a poquito, hasta que, bueno, se sintieron felices, porque como nadie protestaba, ¡ay! Pero resulta que la debilidad de Maduro, le echa para atrás, es lo que ha hecho que la gente salga a la calle, porque le vieron la costura. Y a eso se refiere Luis Vicente León. Maduro está acabando con el legado de Chávez. Porque toda esta cara horrible de dictadura del socialismo del siglo XXI, con Chávez era distinto. Yo no estoy diciendo que Chávez era un demócrata ni nada de eso, porque no lo era. Pero Maduro, vaya, ha llegado a meter la pata de una manera tal en que tiene a la revolución a punta de muro. La revolución se volvió fea. Julio César Rivas, joven de 19 años, fue asesinado durante protestas. Julio César, ¿se acuerdan? Él es de Proyecto Venezuela, fue aquel muchacho que organizaron las huelgas de hambre aquellas en la sede de la OEA aquí en Caracas. Ayer mataron en Valencia un joven, lamentable, triste. Bueno, porque es inevitable, cuando hay represión, la represión conduce a la violencia, a los excesos de la violencia. Y aun cuando el defensor Tarek William Saab diga, bueno, tímidamente, que lo del helicóptero es feo, no, eso es gravísimo. Tirar bombas en un helicóptero, eso es gravísimo. Eso, además, delante de todo el mundo, ni siquiera lo escondieron. Bueno, los problemas de la política. Vamos a analizar, vamos a seguir, señor director, vamos a analizar qué pasa el día de hoy. Anoche hasta altas horas, como hasta las 12 de la noche, había protestas en diversos sectores del país. Pasó algo que a mí me llama mucho la atención, que en Santa Fe, aquí en Caracas, estaba la gente de la oposición protestando, y salieron, el barrio que está ahí salió a protestar. Pero el barrio, ¿cómo protesta la gente de menos recursos? Con su necesidad. Salieron a saquear, porque para ellos el discurso de la Asamblea es menos importante. El golpe de Estado de la Asamblea es menos importante que comer, eso es elemental. La gente sale a buscar lo suyo. Cuando se produjo la crisis de los 100 bolívares, hubo saqueo en todos lados porque le estaban quitando la plata a la gente. Los sectores populares tienen una manera de protestar distinta a la clase media. Toda la clase media se asustó, pero salieron.
Poco a poco en el país los barrios empiezan a manifestarse, porque como el país está metido en un solo berenjenal, pues todo el mundo aprovecha para sacar lo que lleva adentro y eso es lo que debería evaluar Maduro. Maduro, ¿por qué has producido esta rabia enorme que hay en el país? ¡Eso es obra tuya! Entonces no vengas a decir que el imperio, eso es obra tuya. Y mientras tú analices tu fracaso económico y le busques soluciones para que la gente sienta que puede vivir en su país, porque aquí todo cuesta más, la inflación, la inseguridad, etc. Mientras tú no hagas eso, las protestas van a ir creciendo. Disparan contra el diputado Robert Alcalá durante rueda de prensa. Él dio una rueda de prensa porque intentaron quemar la casa de él y le dispararon. En estos momentos la policía del Estado Sucre se lleva detenida al sujeto que presuntamente disparó contra el diputado a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, tras denunciar que sujetos lanzaron 6 bombas molotov a la sede del partido en la avenida Blanco Forbona la madrugada de este martes 11 de abril. Desde Cumaná, Estado Sucre, reporta para el Pitazo, Nairobi Rodríguez. Ahí delante de todo el mundo. Nos hace recordar los videos de otras oportunidades. Provea solicita al Ministerio Público investigar a responsables de lanzamientos lacrimógenos desde helicópteros. Eso es a lo que yo me refiero. Tienen que investigar eso. Y el defensor tiene que ser un poquito más duro, contundente. O sea que él antes defendía el proceso a capa y espada, pero como lo regañaron en la ONU, decía que no defendía a nadie, él ahora está tratando de, bueno, un tirito para acá, un tirito para allá, pero es muy débil. Es muy débil. Eso que vimos ayer en la magistratura en Chacao, unos señores con unas armas largas, la fotografía apuntando a todo el mundo. Eso es grave, eso es grave. Bueno, a mis señores les ocurre disparar. Pero porque todo el que tiene un arma, la gente que usa armas, yo no, yo soy pacífico, democrático, mucha honra, viva John Lennon, Gandhi, Mandela y familia. Todo el que usa armas dice, cuando saques un arma, piensa que es que la vas a disparar, porque el que saca un arma no es para asustar nada más. Entonces esos señores ahí apuntando a la gente, bueno, eso ya por ahí no hay nada bueno. El gobierno debe dar instrucciones precisas para que no se le dispare a la gente, como decía Bolívar. Padrino López, derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Sí, está garantizado, por entonces pocos guardias nacionales dando golpe a la gente en todos lados. Decía Gerardo Blay, para citar a alguien, porque eso lo puede decir cualquiera, que en cualquier parte del mundo usted puede ir a protestar en la Asamblea, en el Congreso, en los ministerios, y no hay problema. Aquí no, aquí este señor Diosdado Cabello, que lo vemos ahí, que pide investigar a opositores que convocan a marcha, bueno, en vez de darle rienda suelta a la Constitución para que la democracia sea esa, él dice que no van a entrar en libertad. Y para colmo, pide investigarlo. Diosdado, Maduro y todos ellos tienen que cambiar el discurso. No pueden seguir atemorizando a la gente porque la gente les perdió el miedo. Caretablas agua. Smolanski tendrá que probar que bombas estaban vencidas. ¿Ven? La actitud del gobierno es defensiva. Es el que me critique lo meto preso. Ayer había rumores de que Vivo Play, BPI, el canal de la Asamblea, etcétera, todos los que transmiten por internet, los iba a visitar el SEBIN, las policías, y despacharon a los periodistas para su casa esperando cualquier cosa. Esas son las medidas que toman ellos, tapar el sol con un dedo. Diputados acudieron al comando de la Guardia Nacional esta mañana, los diputados de Primero Justicia, se fueron para el Paraíso, e hicieron la protesta. Hay un video de Pizarro por allí declarando, con el objetivo claro de pedir elecciones. Ayer se reunió el G9. Vamos a explicar esto porque dentro de todo lo que estamos diciendo, dentro de la fuerza de la gente protestando, hay que aclarar los nortes. Los nortes deben estar claros. Ayer el G9 se reunió. El único partido que no estuvo es 20 Venezuela. Todos los demás estuvieron de acuerdo en la ruta electoral, exigir el cronograma electoral para las elecciones regionales. Todos los partidos estuvieron de acuerdo con eso. Hay gente que dice que no, hay que seguir. Bueno, pero la MUP, el G9, aprobó eso. Algunos con sospecha, porque ustedes saben que ahora estamos en la showmanía. Todo lo que hace el gobierno es un guión, es una cosa. Nosotros hemos dicho aquí, es verdad que el gobierno es estratégico en su puesta en escena. La represión, todo es un plan. Pero hay que ver bien cuenta qué son los resultados de la política, qué produce la política y qué es el plan del gobierno.
El plan de gobierno frente a la OEA, meter preso a dirigentes políticos, inhabilitar a Capriles, está ahí funcionando, pero toda esta convulsión que hay en el país que hizo que Maduro declarara que quería ir a elecciones para ganarla, es producto del efecto de las cosas. Eso no lo tenía planificado él, porque ellos venían más bien diciendo todo lo contrario. Vamos a ir al corte y cuando regresemos seguimos más aquí en su programa Kikosi, analizando lo que ocurre en esta Venezuela convulsionada, que en plena Semana Santa, en vez de estar rezando, está jalando gas lacrimógeno. Veníamos hablando del G9. El G9 se reúne, fue el G8, porque faltó 20 Venezuela, y llega a la conclusión de que es conveniente el camino electoral, que esa ha sido la promesa básica de las solicitudes de la MUD. La MUD, como la OEA, como todo el mundo, lo que ha pedido es elecciones. Maduro se negaba a eso. Es más, se llevó por medio del revocatorio, que hubiera sido una salida, bajo el cuento de que como iba a perder, pues él no quería elecciones. Y sus dirigentes, los dirigentes del PSUV, todos decían que no era prioritario para el país. Ahora sí sale con eso. Esa postura ha generado distintas posiciones en lo que es el entorno de la oposición, en el debate de la oposición, en las redes está presente. Ayer hablábamos de Zuniaga, que le cae encima a María Corina, la acusa del mental. Ixel Martínez salió a defender a María Corina y dijo que por qué la llamaba, porque la acusaba de torpeza. Y hay numerosos textos que dicen unos que hay que seguir, que cero elecciones, que hay que seguir adelante, que el gobierno está débil, que se le van a acabar las bombas a la guardia, etc. Y hay otros que dicen que hay que tener calma y cordura. Eso es típico en la oposición venezolana. Insistimos, este es un momento de unidad, este es un momento donde está claro que el objetivo, el adversario, es el gobierno. Y el gobierno está dando muestras de pataleo, de que está trastabillando, no para caerse. Eso es un análisis que habría que hacer muy bien. Pero desde el mismo momento en que Maduro echó para atrás la decisión del TCJ de acabar con la asamblea, se le vieron las costuras y por eso que la gente está en la calle, porque se dio cuenta que el gobierno pelaba gajos, que metía la pata y le cobró los errores. Hemos visto todos estos días manifestaciones, primero en unas concentraciones que no las dejan desarrollarse porque ya ahora le tiran bombas de los helicópteros y las limitan a donde son convocadas, que generalmente es en el este de las ciudades, por lo menos aquí en Caracas es así. Pero luego una gran represión, bombas por todos lados, meten presos, golpean. Hay un video que publicó Capriles ayer donde hay muchachos que le caen a trompadas, le quitan el bolso, etc. Las manifestaciones de brutalidad policial son enormes en todo el país, tanto que ya llevamos 2 muertos, 2 muchachos, 2 jóvenes venezolanos. Vamos a seguir, señor director, con los titulares para analizar cómo está el país en sus noticias. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protección al derecho a protestar en Venezuela y el irrespeto a la libertad de expresión. Urge que los organismos del gobierno, las policías, Guardia Nacional, etcétera, entiendan que se trata de protestas que están amparadas en el texto constitucional, que no se le puede responder a la gente con semejante brutalidad. Con bombas, con gases, llevándose preso a todo el mundo. La ONU pide al gobierno de Venezuela que respete derecho a manifestarse y a opinar. Todo el mundo. Porque lo que está viendo la humanidad completa a través de las redes, de los programas de televisión. En Venezuela a lo mejor no se ve todo completo porque el gobierno se encarga de censurar, de presionar a los canales a través de Conatel, el Señado, las llamadas, las policías, para que no transmitan lo que está pasando. Pero las redes tienen todos los videos del mundo, todos los venezolanos se han vuelto periodistas. Yo leí un comunicado ayer del Colegio de Periodistas, yo soy del colegio, pero me parecía cómico. El colegio quiere como que los periodistas seamos los únicos que cubramos la información y las noticias. En este momento eso no es así, más bien hay que aplaudir que todos los venezolanos con su celular y su cámara se están volviendo periodistas. No hay que ponerse sesgado en eso, por el contrario, saquen todos los videos, eso sí, pónganle la fecha y dónde es. No necesariamente, si usted cree que está filmando un policía y que le van a hacer algo, está bien, usted tiene derecho a guardar su anonimato. En lo posible trate de ponerle nombre, pero lo importante es que no pase nada sin que lo registremos. Y que ahí todo el mundo
todos los venezolanos ejerzamos el buen periodismo y le mostremos al mundo lo que está ocurriendo, que el mundo está aterrorizado con las imágenes de violencia que están viendo en Venezuela. Aterrorizado. Por eso es que la Comisión Interamericana, los artistas, todos los organismos de derechos humanos o instancias regionales de discusión y de integración se han pronunciado a favor del pueblo de Venezuela. Bueno, menos el ALBA, que Maduro lo reunió ayer en Cuba, y la verdad que es muy lamentable esa cadena, porque Maduro se va a refugiar precisamente en el único país en Latinoamérica donde no hay democracia. Defensa de Capriles evalúa medidas para revocar la inhabilitación. Sus abogados dieron una rueda de prensa argumentando que las medidas por las cuales inhabilitaron a Capriles son maniqueas, no son consistentes, no forman parte de la legalidad constitucional, sino que son parte de una decisión política. Manuel Rosales, continuaremos en la calle junto al pueblo hasta que respeten los derechos constitucionales. Muy buena esta declaración de Manuel, muy buena, porque usted sabe que en el Zulia, la gobernación del Zulia es muy apetecible. Entonces en el Zulia vamos en marchas diferentes, tenemos 2 MUV, todo dividido, y entonces los que están en contra de Manuel Rosales viven acusándolo de traidor, vendido, y tienen las redes plegadas de eso. Esto no es un momento de eso. Buena que Manuel Rosales dé esa declaración de que vamos a acompañar al pueblo, de que vamos a estar en la calle en el caso de Nuevo Tiempo, para ver si así la gente se queda tranquila, los que son sus adversarios allá, y entiende que lo prioritario ahorita en este momento es lograr que el gobierno convoque a elecciones, que el CNE lo haga, que se respeten los derechos políticos consagrados en la institución, que cese la represión, que se liberen los presos, que se avance lo más que se pueda. Eso es clave. Unidad, ante todo. Freddy Guevara pide a la MUD no dividirse por aspiraciones electorales. Bueno, lo mismo que estamos diciendo nosotros. Igual lo dice Freddy Guevara, que ha estado muy bien en todos estos días, chicos. Ha demostrado Freddy que es un dirigente respetable, que merece todas las consideraciones del mundo. Este no es momento de dividirse. No es momento de dividirse. Aquí podemos discutir lo que sea, en las redes, en los debates, pero siempre claritos en que la unidad es fundamental. El adversario del gobierno, el gobierno ha cometido errores graves, lo tenemos contra la pared. No estoy diciendo que se está cayendo, no veo eso, pero en todo caso estamos a la ofensiva. Y la ofensiva debe servir para que la solidaridad del mundo, para que la crisis en el partido de gobierno se agudice, para que los militares entiendan que están frente a un pueblo civil, que está desarmado, que lo que quiere es democracia y paz, y que el país completo y el mundo logren que aquí tengamos salida a esta conflictividad permanente, porque llevamos, desde que llegó Maduro al poder, esto ha sido lo mismo. Oficialismo conmemora el 11 de abril en Puente Llagudo. La vida da vueltas, ¿no? Ellos que decían que la oposición era la golpista, y ahora resulta que el mundo los acusa a ellos de eso. No solo la oposición, todo el mundo. Porque eso que hizo Michael Moreno y el Tribunal Supremo de Justicia fue titulado en todos los periódicos, en todos los medios del mundo, como un golpe de Estado. Protestan frente a Conatel y canales de televisión por censura a las protestas. Ahí vemos una gente de 20 de Venezuela. Yo insisto, los medios no son responsables de este silencio que hay en los canales tradicionales. O sea, los canales de televisión y las radios no son responsables. Porque cada vez que alguien mete algo, alguna información que no le gusta al gobierno, llaman, aparece la policía, Conatel, no sé qué, las amenazas. Y hay que ver que, bueno, aquí cerraron Radio Caracas Televisión, 33 radios, de manera que no vamos a... Y luego también hay que comprender que el gobierno ha comprado muchos medios, ha comprado muchos periódicos, radios afines, y entonces tiene una hegemonía comunicacional comprada. Entonces, ponernos a exigirle a los medios, dejen lo que ellos saben lo que hacen, y en los momentos decisivos, para eso están los periodistas también, que juegan un papel importante, que siempre se baten por la información y la libertad de expresión. Ahora, todo depende del momento político y las maneras en que nosotros tratemos a los medios. A los medios, más que perseguirlos, acusarlos y todo, hay que hacerles una invitación y respaldarlos para que digan la verdad. Venezolanas ganan premio Pulitzer 2017 con los Panama Papers. Aquí tengo la lista, déjame leerla. Laura Weffer, Fabiola Serpa, Roberto Deni, Rona Rizquez, Amiana Figueroa, Alfredo Mesa, César Bat Betis, Edward Schaffenberg, Catherine Penacho y Joseph Polisuk. Qué maravilla, un premio Pulitzer. Por eso es que yo confío en los periodistas, por eso les digo que aun cuando los medios tengan cuidado y protejan sus empresas, los periodistas todos hacemos el esfuerzo para que ustedes manejen
las distintas versiones que hay de una realidad. Porque la realidad no es blanco y negro, la realidad tiene muchísimos matices. Y cuanto más matices hay, más versiones tiene que hacer el esfuerzo del periodista por exponerle a la audiencia para que la audiencia decida sobre un hecho qué posición tomar. Y los periodistas en Venezuela, mejor imposible, nos hemos batido en todos los terrenos. Aquí estamos. Nosotros ya no estamos en los medios. Nosotros estuvimos trabajando toda la vida en medios. Aquí estamos. Nos dejaron, nos sacaron, bueno, aquí estamos. Y yo no tengo ninguna factura ni odio. Yo entiendo lo que les está pasando. Entiendo lo que está pasando. Y son empresas, las empresas hay que cuidarlas porque tienen que pagar nómina, trabajadores, etc. Eso no son, monjitas, señoras de la caridad, no, son empresas. No significa que estén exentos del compromiso periodístico de darle la verdad a la gente, pero hay que entender y hay que ser cuidadosos, así como yo digo con la Fuerza Armada. Eso de estar tirándole pantaletas y exigiéndole a las Fuerzas Armadas X postura de manera grosera, así no se hace la política. La política es seduciendo, convenciendo, uniendo, generando mayorías, de eso se trata. Vamos al corte y ya regresamos con todos ustedes. Kikosi, desde Caracas, Venezuela, hoy día martes 11, que estamos en plena Semana Santa, decía yo ahorita en Twitter en vivo, y Venezuela está convulsionada, la gente no ha parado, por el contrario, ahora las noches se convirtieron en el eje de muchas protestas. Claro, hay menos videos por los problemas técnicos de luz y cosas de esas, y también porque como es más oscuro, la gente tiene miedo de presentarse como lo hace en el día, pues que asume sin riesgo su protesta. De noche es más difícil todo, porque tanto la represión como la protesta se vuelven un pastel. Ayer, como les decía, en casi todo el país, en Barquisimeto, en el Zulia, protestas por todos lados. Venezuela vive uno de sus momentos más complejos de los últimos años, cuyo efecto tiene que ver, todo lo que está ocurriendo tiene que ver, el efecto de todo esto fue la decisión del tribunal. La fiscal, el pronunciamiento de la OEA, la posición de los diputados que han estado muy locos. Los diputados jóvenes han sido fundamentales, como la actitud de Enrique Capriles. El salir a asumir las protestas, el estar al lado de la gente, el jalar gas, todos esos videos de cómo han sido reprimidos nuestros diputados, le han hecho sentir a la gente que tenemos un liderazgo comprometido y no se trata de unos sinvergüenzas políticos vendidos, traidores que mandan a la gente y se quedan en su casa. Aquí no ha pasado eso ahí. Aquí los diputados ahora amanecen. Esta mañana estaban ahí en el Paraíso, en el Comando de la Guardia Nacional, el otro día se fueron para la Fiscalía tempranito, a la Asamblea amanecieron para evitar que la rodearan y no pudieran sesionar la última vez. Han estado muy activos y todas esas cosas, más, porque no es la primera vez que vemos esta situación de piedra, cosas, guarimba, alcabala, todo que ocurre aquí, protestas de alto tono. Durante la salida también las hubo, y de noche lo que era Chacao, aquí en Caracas y algunas otras zonas, Bellomonte, pues fue muy fuerte las cosas. Solo que esta vez la situación política, el hecho que tenemos una inflación tan grande, que tenemos un desabastecimiento total, que no se consiguen las medicinas, que hay un clima de inseguridad, bueno, matan a cualquiera para quitarle un celular. Esta mala vida que tenemos los venezolanos potencia las protestas y las convierte, a pesar de que nos puedan parecer muy parecidas a años anteriores, el clima y la situación, el momento político es distinto. Pero no solo eso, el hecho de que Maduro retrocediera, eso que se vaya para Cuba a pedirle consejo a Raúl Castro, eso no es ninguna fortaleza. La gente está viendo que Maduro se equivoca. Porque ellos, como se llevaron por medio del revocatorio y no hubo una respuesta centrada, sino por el contrario, la oposición lo que hizo fue culparse a sí mismo, ellos pensaron que se la habían comido, que aquí podían hacer lo que le dé la gana, que el pueblo estaba adormecido y la oposición no tenía capacidad de dirigir a nadie. Bueno, y le salió el tiro por la culata. No solo echaron para atrás, sino que además han reconocido, al echar para atrás, que su diagnóstico de la realidad es equivocado y que el pueblo al final de cuentas está decidiendo, manifestando, protestando, qué es lo que quiere para su país. Vamos a ver la declaración de vecinos del joven asesinado en Valencia, que es un video que tenemos para ustedes. Estamos protestando porque es nuestro derecho, estamos obstinados de esta situación.
Y entonces estábamos caceroleando, había hasta niños, estábamos todos ahí caceroleando y los muchachos ni siquiera salieron de la urbanización. Cuando nos cayeron a bombazos, nos dieron y nos dieron. Y coño, le dieron un tiro al muchacho, aquí en el cuello. Ese muchachito acaba de terminar tercer año de Derecho en la Arturo Michelena. ¿A qué hora fue eso, señora? Como a las 11. 11 y media. ¿Y qué funcionarios estaban allí en el lugar? La policía que nosotros la tenemos en la entrada. La tenemos los vecinos. Los vecinos, ellos son nuestros vecinos. Y cuando nosotros nos fueron a invadir hace 2 meses, nosotros les fuimos a pedir ayuda y ellos nos dieron que no, eso no era problema de ellos. Entonces ahora que estábamos ahí y todas las urbanizaciones aquí estaban, toda esta avenida estaba vuelta leña. Entonces fueron para allá a jodernos a nuestros muchachos. Él fue el único que resultó herido en ese único, momento. El único. Entonces, esa sensación que hay de debilidad del gobierno es lo que alimenta muchas de estas manifestaciones. Nosotros que hemos estado en casi todas ellas, hemos conversado con los jóvenes, los muchachos, porque, digamos, un señor de 50, 60 años está tirando piedra, pues eso no solo físicamente se le dificulta, sino que además su racionalidad debe ser otra cosa. Ahora, un joven que no es capaz de tirar una piedra a los 20, 25 años, pues por supuesto, se da para eso. Y yo no estoy justificando violencia alguna porque no creo en eso. Pero entiendo que el gobierno es el que ha conducido a toda esta situación de despelote que hay en el país. Y entiendo que los jóvenes están sacrificándose, haciendo todo lo posible porque creen que están luchando por su patria, creen firme. Uno discute con ellos y uno se da cuenta en la mirada que es una cosa que sienten, que no es un arrebato de rabia nada más, sino que es que sienten que el país se le va de las manos. Eso es lo que debería valorar el gobierno. En vez de seguir en su plan Diosdado diciendo que van a meter preso a todo el mundo, amenazando a Molanqui y a Capriles y a cuanto dirigente político ellos evalúan ahí, tienen unos punticos en las encuestas para quitárselos encima. Deberían evaluar qué pasó, como es el titular con el que comenzamos este programa de Luis Vicente León, que por cierto sus análisis han estado muy buenos. Ha planteado escenarios enredados, complejos, pero claritos. Bueno, porque se ve, y las encuestas deben estar reflejando, que esto que está pasando obedece y tiene unas razones en la crisis económica. Y un punto que tocaba Luis Vicente León, que es clave para que Maduro lo piense. Bueno, ¿cómo es que los barrios? Yo le voy a poner ametralladoras a los barrios para defender la revolución. Si los barrios la gente ya empezó a salir a protestar, han salido a saquear y a quemar caucho, a tirar piedra como todo el mundo. No son iguales las protestas de los sectores populares que los sectores de clase media, pero han salido. ¿Y por qué han salido? Porque, bueno, ellos también padecen esta crisis horrible y además la revolución los frustró, los abandonaron. El gobierno abandonó a la gente, no la defiende. Y la gente se siente, oye, desprotegida frente a una realidad tan adversa. Eso debería planteárselo. ¿Por qué los pobres que votaban por nosotros, que nosotros dijimos eran los protagonistas de la revolución, ahora están en contra? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, cosas como esta. Aquí ven en este titular, Escarrá babeado en un concesionario de Mercedes-Benz en Miami viendo esos carros lujosos. Después sale a declarar por ahí que si la fiscal dijo esto o no, que la Constitución, etcétera. ¿Cómo es eso de que Venezuela, tan revolucionario, resulta que Venezuela es el 7º país en compra de aviones? ¿Quiénes compran esos aviones? ¿Quiénes los compran? Ellos hablando del pueblo, de la revolución, y resulta que aquí hay una clase de dirigente enchufada que vive mejor que cualquiera, que anda en unas camionetas con guardaespaldas por todos lados, pero además cada vez que hay un banco, la intervención de los Panama Papers, por lo cual nos ganamos el Pulitzer, ese grupo de periodistas venezolanos tan honorables y tan queridos. Bueno, donde haya una caso de corrupción por aquí cerquita, aparecen involucrados personeros del gobierno. Bueno, y es poco real, y la manera en que viven. Bueno, eso es lo que tienen que evaluar, cómo la revolución 17 años después se desgató, se volvió papilla y además es un retroceso. En vez de avanzar en la consolidación de la democracia, darle mayor participación a la gente, mayor protagonismo, poner las decisiones del destino del país en manos de sus verdaderos protagonistas, que es el pueblo, pues ellos se han agarrado, cada día consultan menos, van para atrás en la defensa de los derechos humanos, porque
Al fin de cuentas, esta represión lo que demuestra es que no le paran a la Constitución, no solo desde el punto de vista político, pero ni siquiera en lo que ellos decían era su mejor argumento, que era que aquí vivíamos respetando la Constitución, la mejor Constitución del mundo. Ni siquiera en eso le paran. Han terminado contradiciéndose de una manera en la cual ya la gente no les cree. En el Canal 8 uno ve todo el día cómo ponen videos de los de Zurda Conducta, del programa de Diosdado, etcétera, donde acusan a la gobernación de golpistas, los sacan tirando piedra, X, acusan a Esmolanqui, al otro. Ya nadie les cree, perdieron sintonía con el país. Esa debería ser la discusión de Miraflores, sentarse a ver qué fue lo que ocurrió, por qué el país está en las condiciones que está, en vez de perseguir dirigentes políticos, en vez de amenazar, en vez de acentuar la represión en las calles, deberían pensar qué le ocurrió a la oferta electoral del socialismo siglo XXI, que después de ganar numerosos procesos electorales, ahora no los quieren hacer. Tiene que la gente empujarlos para que los hagan porque los pierden, porque ya nadie los quiere, porque en primer lugar los que dejaron de querer primero son ellos, que abandonaron al pueblo venezolano. Hay una clave aquí. Poco a poco en los sectores populares vienen manifestándose protestas. No tienen la contundencia y la fuerza de las que podrían ocurrir en Chacao, en Bellomonte o en cualquier zona de clase media. Pero comienza ese cortocircuito que habría entre los sectores populares y la dirigencia opositora de clase media. Comienza a pegarse, sobre todo a medida que el liderazgo político empieza a enumerar y a señalar las carestías y el malestar de la gente en cuanto a la vida, lo que cuesta comer, lo que cuesta. Yo tengo un videito, se los voy a poner ahí para terminar el programa que grabé ayer. Aquí hay una barricada al frente de nuestro canal. Está la barricada llena de la basura, los vecinos botan la basura y con eso hacen la barricada. Y en medio de la barricada hay una señora con su esposo y dos muchachitos abriendo las bolsas de la basura que están en la barricada para buscar comida. Dígame si eso no es un drama para un país. Gracias por estar con nosotros.